Decidí callarme. Creo que era mejor. Teníamos mala fama y podían acusarnos. Nos hicimos muchos enemigos, y a mucha gente no le gustábamos nuestras travesuras. ¿Recuerdan a Inemina? Juró que se vengaría de nosotros después de lo que le hicimos. Tienes razón, coincidió otro. Es mejor que hagamos lo correcto. Hicimos bien en no reunirnos más para festejar, en dejar de hacer bromas ofensivas y reflexionar, como pregunta mi madre, sobre si podríamos acabar igual que Genilson o en la cárcel. Se despidieron y se fueron a casa. Caminé hasta su casa como si hubiera abierto un desagüe. Llegué y lo vi trabajando en el huerto. Me quedé en el patio observando. Estaba sembrando frijoles. Zed entró en la casa. Entré con él. Su casa era sencilla, incómoda, pero limpia. Fue a preparar la comida. Lo maldije, grité mi rabia, mi odio, y lo culpé por haberme matado. Me di cuenta de que Zeddy lo sentía. No me oyó, pero percibió la mala energía que había proyectado sobre él. Me gustó el resultado. Se sintió mareado y le empezó a doler la cabeza. Y me acomodé. Comió y se quedó cerca. Sentí como si hubiera comido. Dormía en los rincones de la casa y empecé a atormentarlo. Si sentía infeliz, él también debía estarlo. A veces lo pensaba mejor, a veces me sentía perturbada y dormía mucho. No tenía nada más que hacer, ningún sitio a donde ir. Tenía miedo de volver a casa de mis padres, a casa de mi hermana. No quería. Siempre me criticaba, me regañaba y siempre estaba preocupada por nuestros padres. Tampoco fui a casa de mis viejos amigos, se convirtieron en muecas, lo que significa que estaban perfectamente bien. No noté el paso del tiempo. Me sobresalté cuando oí a Dioguino decirme la fecha. La calculé, y hacía 2 años y meses que había muerto, que había fallecido. Decidí vengarme, atormentarlo aún más. Él era el culpable de mi muerte y seguía vivo. La verdad es que no me gustaba estar muerto. Rara vez salía de casa, intentaba ir de fiesta, pero las fiestas ya no me atraían. Durante ese tiempo, rara vez iba a casa de mis padres. Me di cuenta de que no éramos cercanos y que vivían mejor sin las quejas que recibían por mi culpa, sin las preocupaciones que les causaba. Genilson se detuvo porque oyó un ruido en el patio trasero. Se levantó, miró por el cristal y vio que el ruido lo había causado una gallina. Volvió a sentarse y siguió pensando. Usé mis pensamientos, recordando lo que me había hecho. Me acerqué a él, a veces hablando, a veces gritando. Dioguino, recuerda siempre que mataste a Genilson. Era joven, lleno de vida, y murió. ¿Eres un asesino? O lo miraba fijamente, y con rabia y odio, insistía, Zadi, ¿mataste a alguien? Eres un asesino, una mala persona, un asesino. El repertorio era extenso, pero similar. Siempre decía que era un asesino, una mala persona. Él, Zed, sintió mi energía y pensó mucho en lo sucedido, en el asesinato. Se entristeció y trabajó aún más duro. Genilson se alteró, se levantó, dio vueltas por la sala, no salió de casa. 5 minutos después, volvió a sentarse y concluyó. Cada uno tiene su historia. Lo comprendí al escuchar hablar al grupo de encarnados. C. Diego también tenía la suya. Escuché sus pensamientos. Siempre recordaba hechos de su vida, y cada vez que recordaba, sufría. José Diogo, su nombre completo, tiene 2 apellidos. Provenía de una familia adinerada, estudió. Era abogado. Nació con una discapacidad sexual. Solo su madre lo sabía. Su padre, no. Su madre hizo todo lo posible para que comprendiera y aceptara su discapacidad. Era un niño tímido con pocos amigos, incluso en la adolescencia. En la universidad, no había tenido novia. Antes de graduarse, su padre falleció y él y su hermana heredaron una fortuna. Su hermana se casó. Una joven, amiga de la familia de sus padres,
se acercó a él e hizo todo lo posible por conquistarlo. Empezaron a salir. Todos estaban contentos, pero su madre, preocupada, le obligó a contárselo. José Diogo necesitaba mucho control y firmeza, pero lo hizo. Le contó a la mujer sobre su discapacidad. Creo que ella ya lo sabía o lo sospechaba. Lo cierto es que la mujer lo aceptó, diciendo que no importaba y que lo amaba. Su madre no confiaba en ella, pero al ver su felicidad, la aceptó. José Diogo la amaba y se esforzó por compensarla, haciéndole regalos caros y haciendo todo lo posible por complacerla. Se graduó y planearon casarse. Al poco tiempo, él, su cuñado y su hermana se hicieron cargo de la empresa que heredaron. Su madre falleció repentinamente. Fue entonces, como dijo el grupo aquí, cuando sucedió. Se dio cuenta y descubrió que su cuñado estaba robando, lo llamó a él, a su cuñado y a su hermana para charlar. Decepción. Su hermana lo sabía y lo aprobaba. Salió de la oficina, sin saber qué hacer. Decidió contárselo y escuchar a su prometida. Fue a su casa, fuera de su horario habitual. Era por la tarde. La prometida vivía con sus padres en una casa muy bonita, una mansión. Sus padres estaban de viaje. Bajó del coche, a punto de tocar el timbre, cuando se dio cuenta de que la puerta no estaba cerrada con llave. La abrió, salió al jardín y miró el garaje. Se sorprendió al ver un coche porque pertenecía a uno de sus empleados. Silenciosamente, fue a la parte trasera de la casa y entró por la puerta del patio trasero. En la casa, se detuvo en el comedor porque oyó conversaciones que venían de la sala. Las voces eran las de ella, la de la prometida, y las suyas, las del camarero. Permaneció en silencio, apoyado en la pared. La oyó. Hay que tener cuidado. José Diogo probablemente no entiende nada. Te quiero, pero como sabes, necesito casarme con él. Mi padre no está bien económicamente. Necesito esta unión. Odio la pobreza. Lo bueno es que seguiremos siendo amantes. No me gusta, dijo, ni siquiera pensar en ustedes dos juntos. Ella rió. Ahora entiendo cuánto sufrió José Diogo escuchando esa conversación. Se controló en ese momento, salió de casa en silencio, volvió al coche y se fue a casa. Cogió el teléfono, no quería hablar con nadie. Desde luego, no iba a ver a su prometida, ella llamaría, pero quería pensárselo. Al día siguiente decidió vender su parte de la empresa. Llamó y concertó una reunión con un hombre, su competidor, y negoció y vendió su parte. Sin duda, fue un buen negocio para el comprador. Regresó a casa y se encerró allí. Esa noche, llamó a su prometida, y sin decir más, rompió con ella, diciéndole que no la amaba. Al día siguiente, cuando vendió su parte de la empresa y fue a contárselo a su hermana y a su cuñado, lo maldijeron. Simplemente dio la espalda y se fue. Alquiló la casa donde vivía con todo, vendió su coche, empacó una maleta pequeña, hizo una generosa donación a un hospital local, depositó el resto del dinero en un banco y se fue. Se vengó de su hermana y su cuñado, porque su socio no aceptó ser exonerado por su tentadora prometida y su empleada, tras haberle dicho al comprador que era deshonesto, y de hecho lo era. Viajó en autobús, tren y luego ferry, vino aquí y buscó terrenos para comprar. Encontró este terreno, y aunque sabía que era ilegal, lo compró. Se instaló aquí, no hizo amigos y le iba bien trabajando la tierra. Eso fue hasta que nosotros, los arroaceiros, empezamos a acosarlo e insultarlo. El hecho, concluyó Genilson, es que Zed no quería matarme. Lo hizo por impulso, y lo hizo después de oír tantos insultos. Genilson volvió a detenerse y volvió a sus pensamientos. Si yo no era feliz muerto, no quería que José Diogo lo fuera.